Hola, ¿cómo están? Desde casa les saludo. Un gusto saludarles. Me estoy refrescando y hago tiempo para que se unan las personas al en vivo de hoy en el Facebook. Creo que le falta agua, espérenme. Estoy tomando lo que se conoce como cerveza de raíz en México. En Estados Unidos es root beer. Ay, es que desde que entrenar, dar clases, pues da mucha sed, ¿verdad? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estoy aquí en casa, descansando. En la noche tenemos clase. Voy a dar una clase de Aikido tradicional. No acabo, pero ya tiene un ratito que terminé la tercera clase de Close Quarter Pistol. Voy a salir este fin de semana. Y pues seguimos con las clases. Se están inscribiendo bastantes personas al dojo virtual, pero ya en la página web. Y está más fácil porque en la página web ya puedes acceder de una forma automatizada. Entras a la página, a la zona de dojo virtual y te inscribes por $20 al mes. Ya tienes acceso a todas las clases que hemos ido haciendo del grado 1, que de hecho ya prácticamente concluimos. Ya vienen ahora los repasos y las personas que están en el dojo virtual, varios van a hacer examen, así es, vamos a aplicar exámenes. Los exámenes pues van a seguir siendo igual de exigentes que en presencia, que en presencial. Ya he hecho algunos exámenes virtual, o sea, vía Zoom, y la verdad ha funcionado bastante bien, me sorprendió, se ha trabajado bastante bien, los alumnos han entrenado bastante. Yo me he dado cuenta que el estudiante que se pone a entrenar en su propia casa se exige bastante porque como no tiene guía directa, pues le echan muchas ganas. Y yo he visto exámenes, la verdad es que la mayoría de los exámenes que yo he hecho y las técnicas que me mandan los alumnos virtuales tienen errores porque como nadie les corrige, entonces tienen errores pero se corrigen, o sea, me los mandan, yo checo los errores, les mando de regreso, mira, corrige esto, en la técnica tal tienes que meter más la cadera, en esta técnica no hay precisión, aquí te falta velocidad, aquí te falta mover la mano para acá, y así la vamos llevando. Y la verdad es que han corregido bastante bien y han avanzado. Ya se graduaron dos personas, por decir graduar, más bien ya hicieron el examen para que yo les pueda expedir el certificado de asistencia del diplomado de cuchillo. Y una persona de Chile y una persona de la Ciudad de México hicieron su examen, y hicieron un examen excelente, realmente, además un examen bastante complicado. El examen del diplomado de cuchillo está bastante fuerte y la verdad lo hicieron muy muy bien. Me sorprendió, dije, oye, no está tan mal, o sea, no está tan mal, es una opción, pues que ahorita es la opción que nos queda y la que tenemos, pero está funcionando, ¿sí? Las exámenes, las evaluaciones y los entrenamientos virtuales no está tan mal. También, por ejemplo, sigo preparando a las dos personas que van a ayudarme en el seminario en España, dos instructores, uno de Madrid y el otro de Barcelona, y los estoy preparando así online, vía Google Meet. Y la verdad es que les estoy corrigiendo bastante, están avanzando bastante. Yo creo que, déjenme bajar un poquito esto, yo creo que más allá de por dónde, o sea, el vehículo por el cual aprendes, lo que más importa, creo yo, es tu seriedad, o sea, el compromiso de tu entrenamiento, porque hay personas que entrenan presencialmente en los dojos durante años y no tienen compromiso, faltan, no les importa corregir ninguna técnica, o
Hay profesores que, aunque están presencialmente, no son buenos profesores. No son buenos profesores porque nunca te dicen nada, no te corrigen nada, no te ayudan en nada. Lo único que hacen es extender la mano para recibir la mensualidad y ya, pues, y ahí hazle como puedas, ¿no? Y aunque son entrenamientos presenciales, tú ves personas que por entrenamiento presencial no avanzan mucho porque o tienen un mal profesor, negligente, flojo, que llega tarde o que no quiere corregir y no le interesa, o que tiene todas las ganas pero no tiene la técnica ni el conocimiento para realmente hacer un buen trabajo. O por otro lado, el profesor es bueno, pero el estudiante no le echa ganas. Entonces es curioso porque como que dependemos mucho de, si es presencial es bueno, si es virtual es malo. No necesariamente, la experiencia me ha mostrado a mí ahora con lo virtual, que hay veces que lo virtual funciona, depende mucho del profesor y del estudiante, del compromiso que adquieran entre los dos y que realmente haya una exigencia del profesor y una autoexigencia del estudiante para crecer y generar capacidades reales, ¿no? Entonces no lo veo mal, no lo veo tan mal, pero bueno, ya se juntó un poco de gente. Este en vivo es sobre las definiciones de violencia. Tal vez, yo puse como título, tal vez mi definición de violencia no es la misma que la tuya. Tal vez tu idea de violencia o lo que tú crees que es violencia es diferente a lo que es violencia para otra persona o para un hombre, para una mujer. Tal vez la violencia, alguien que vive en Suecia, su definición de violencia en Suecia es diferente a alguien que vive en Colombia, o que vive en Honduras, o que vive en México, o que vive en los barrios bajos de Nueva York. O sea, cada persona va a tener su propia definición de lo que es violencia, acorde a su experiencia, su entorno, su educación, su formación y vamos a decir, los traumas que trae y pues las experiencias que trae. Entonces yo creo que es un tanto subjetivo, ¿sí? El tema de la violencia, ¿sí? Porque hay personas que creen que violencia son riñas callejeras. Es que no, hombre, para mí no, yo sí he visto violencia, yo he visto riñas callejeras y para alguien, por ejemplo, que vive en México, que vivimos en lugares, que hemos vivido en lugares cooptados por el narcotráfico, que hemos visto gente colgada de puentes con los pantalones abajo y con los genitales cortados, pues que te vengan a decir que la riña callejera es violencia, pues dices, espérame, te voy a decir lo que es violencia. O sea, digo, cada quien, ¿no? O las personas que vivieron, por ejemplo, en la época de la familia Michoacán o de los templarios en Michoacán, que veían las cabezas de sus hijos, de sus vecinos, puestos en las puertas y puestos en las azoteas, las cabezas así, todas las decapitaciones, llegaban los carteles y se robaban a las mujeres, a las niñas, no las volvías a ver. Pues digo, vamos a definir lo que es violencia para cada quien, ¿sí? Porque una persona que vive en el primer mundo o que vive en Estados Unidos, pero en zonas de cierto poder adquisitivo, con cierto control, con cierto, vamos a decir, vigilancia policial y cierta implementación de técnicas de seguridad gubernamentales que permiten tener una vida, una calidad de vida pues media, donde los flujos de violencia pues sí hay, pero no es lo mismo a estar en Guerrero, en la Sierra, o estar en Michoacán, o estar aquí, o estar en los barrios de la Ciudad de México, en los barrios pesados. O sea, digo, las definiciones de violencia son muy subjetivas, ¿sí? Ahora, no por eso decir que una gente que su perspectiva de violencia o su idea de violencia o la violencia que ha vivido ha sido una riña callejera o ver un asalto o ver una cosa así, no sea violencia. O sea, no estoy demeritando o menospreciando tu experiencia de violencia, ¿sí? No lo estoy haciendo, pero yo creo que sí es importante definir los diferentes niveles y entornos violentos y cómo afectan a las personas, porque eso va a definir tu idea de protección, de defensa, de artes marciales, de defensa personal. Yo estoy hablando de esto porque yo me dedico a la protección, ¿sí? Y un poco a las artes marciales, manejo de armas, instrucción, etcétera, ¿no? Y luego hay toda esta idea de que
de personas que no tienen o que no han sufrido el nivel de violencia que hemos sufrido nosotros, que creen que saber defenderse es hacer kickboxing, o que saber defenderse es aprender a quitarle un cuchillo a alguien, o que saber defenderse es hacer MMA, o que saber defenderse es traer una pistola, y eso ya es defenderse, ¿sí? O sea, yo creo que son muchos pormenores y muchos, vamos a decir, recovecos y matices. Entonces, me gustaría hablar un poquito de la experiencia de violencia y ir definiendo y cuadrando los entrenamientos con los diferentes flujos violentos. Quisiera empezar hablando con mi propia experiencia de violencia. No puedo ponerme los zapatos de alguien más y hablar de la experiencia de la violencia de alguien más, pero quisiera hablar un poquito de mi experiencia de violencia. Pues yo desde niño estuve sujeto a mucha violencia intrafamiliar. Mi padre, cuando era yo chico, una vez se peleó con mi madre antes de que se divorciaran. Yo era bebé, y mi padre me agarra en los brazos y me pone una pistola en la cabeza, ¿sí? Y le grita a mi mamá, le dice, empuñándome aquí, poniendo una pistola en la cabeza, yo bebé. Me pone una pistola en la cabeza y le dice a mi mamá, le dice, si tú te llevas a mi hijo, te lo llevas sin sesos. Digo, vamos a hablar de violencia, ¿no? Digo, si vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de violencia, no de peleitas callejeras. Vamos a hablar de violencia, pues. Entonces, esto me lo contó mi mamá hace relativamente poco tiempo. Me dice, tu padre, cuando tú estabas bebé, te puso una pistola en la cabeza, le cortó, chac, chac, y te puso una pistola en la cabeza y me dijo, si tú te vas, si te lo llevas sin sesos. Y bueno, de ahí para adelante, pues palizas en la casa. Mi padre era alcohólico, golpeador, ¿sí? Entonces me pegaba por cualquier cosa. A mí ya los golpes físicos, pues la verdad ya no me dolían. Lo que me dolía es que alguien que se supone es alguien que te debe proteger y cuidar y querer, te trate con ese nivel de crueldad y de violencia, ¿no? Entonces, pues ese es mi primer acercamiento a la violencia, por medio de mi propio padre. De ahí, pues yo entré al mundo de las drogas y de ahí me empezar a juntar con gente que tenía, pues no una buena vida, digamos así. Empecé a capacitarme de cierta manera en esos mundos. Empecé a trabajar en esos mundos y bueno, pues son mundos muy violentos. Entonces ahí viví otras experiencias de violencia bastante fuertes, ¿sí? En una fiesta, digo, para que vean ustedes más o menos como por dónde andaba. En una fiesta, un amigo, estábamos tomando, pues en la fiesta, en el desmadre, y un amigo empezó a discutir con otro amigo, y entonces mi amigo, uno de mis amigos, agarra un tenedor y se lo clava en el brazo a mi otro amigo. Se lo clavó en el brazo, a mi otro amigo le clavó el tenedor. Y nos morimos de risa. Nos morimos de risa. Mi amigo se saca el tenedor, se encabrona y le avienta el tenedorazo a mi otro amigo, todo en la mesa. Y entonces el otro le agarra la mano y se arma la madriza. O sea, ese tipo de vivencias, pues, eran las que yo tenía, ¿no? Unos amigos que afortunadamente yo no participé, empezaron a planear un asalto a un banco y eran de mis amigos y me dijeron, vamos a entrar, éntrale, vamos a asaltar un banco, vamos a asaltar este banco, que no sé qué. Y yo no lo entré, yo dije, no me interesa. Y asaltaron el banco, pero asaltaron un banco aquí en el centro de Cuernavaca, de donde yo vivo, a las 12 del día. Imagínense qué cerebro tienen. Y entonces asaltaron el banco y pues los agarraron y los metieron a la cárcel 5 años. Sí. O sea, me refiero a esa violencia, ¿sí? Por ejemplo, en otra ocasión, y esto le estoy hablando, yo tenía como en un lapso de los 14 a los 19 años más o menos, que fue mi época más oscura. En otra ocasión yo estaba en un campamento paramilitar
¿sí? Porque teníamos un mentor, un hombre ya mayor, que resulta era amigo de mi padre, y pues yo lo jalé a varios de mis amigos y aparte y nos empezó a entrenar, ¿sí? Y organizaron un campamento paramilitar en Acayucan, ¿sí? En la frontera de Veracruz y Tabasco. Y ahí en ese campamento yo tuve varios problemas fuertes. Tuve que salirme del lugar, o sea, tuve que irme del campamento porque casi me mato con otro chico, ¿sí? Casi me mato con otro chico y luego ese chico me quiso emboscar, me quiso matar dormido, pero yo lo agarré, o sea, todo un desmadre, ¿no? Entonces, mi definición de violencia es un poquito diferente, ¿sí? Y luego, pues, ¿qué les puedo decir? Ya yo empecé a meditar, empecé a hacer aikido, dejé las drogas, empecé a hacer meditación, yoga, reiki, sanación, masaje shiatsu, o sea, como que me salí de ese mundo y me fui al lado de la curación y la sanación. Y empecé a meditar, a hacer aikido y así, ¿no? Jiu-jitsu brasileño, Muay Thai, o sea, como más deportivo, más espiritual. Y de ahí, pues ya yo estuve tranquilo, la verdad. Me casé, tuve mis 2 hijos y todo iba muy bien. Todo iba muy tranquilo y por necesidad, porque en ese entonces, pues el dojo no dejaba mucho, me empecé a meter primero como capacitador, que me llamaban para capacitar cuerpos de seguridad, tanto gubernamentales como privados, y de ahí pues empecé a conseguir trabajos de escolta, y entonces empecé a trabajar algunos tours de guardaespaldas, por ejemplo, cuidar nómina, transporte de nómina, cuidar personas para que llevarlas de un estado a otro, ese tipo de cosas. Y ahí la verdad se puso bien intenso porque cuando vino toda esa etapa de mi vida, ese trabajo, ya estaba la guerra contra el narcotráfico y ya éramos el número 1 en secuestros, el número 1 en homicidios en el mundo. Entonces a mí me tocó estar como de seguridad en esos tiempos, ¿sí? Y la verdad ahí vivimos 2-3 cosas fuertes, 2-3 cosas fuertes. Y luego, para acabarla de fregar, pues donde yo vivía, en ese entonces con mi ex esposa, pues la verdad se puso muy peligroso. Yo ya les he platicado muchas veces. Yo tuve problemas muy, muy fuertes ahí en ese lugar, a tal punto que me tuve que salir de ese lugar. Y bueno, varias veces tuve problemas fuertes, ¿sí? Con armas, o sea, cuando digo problemas fuertes no estoy hablando de peleitas en la calle, o sea, estoy hablando de otro calibre, de otro nivel de violencia, ¿sí? Y entonces, pues de ahí ya afortunadamente nos salimos de ahí y pues ya de ahí pues ha sido un fluir con un país que pues la verdad no, sigue siendo muy peligroso. México sigue siendo muy peligroso. Ya no hay tanto secuestro ahorita, pero bueno, pues hay muchísimo derecho de piso, hay muchas ejecuciones, levantones, bueno, pues el narcotráfico, la delincuencia organizada, la trata de blancas, pornografía y prostitución infantil, asaltos a cada rato, robos de casa habitación, bueno, sigue siendo muy, muy violento, muy violento, ¿sí? Y hay lugares del país donde pues está, yo diría, fuera de control. O sea, donde los carteles del narcotráfico ya tienen control total del área. O sea, ni el gobierno se mete, imagínense. Entonces, pues ese es un poco, en resumen, mi historia, así como a grandes rasgos de lo que ha sido mi historia o mi percepción o mis experiencias con la violencia, ¿no? Y eso pues me ha hecho pensar diferente la violencia, ¿sí? Darme cuenta de otra cosa. Yo siempre he pensado que las personas que ya vivimos muchas cosas violentas, ya no queremos más violencia, ya no nos interesa, no nos parece ni atractiva, no nos parece entretenida ni divertida, no estamos en un estado de aburrimiento existencial y por eso quiero vivir experiencias extremas violentas. O sea, a mí me dicen, oye Bruno, ¿por qué no tú no peleas? ¿Por qué no compites? ¿Por qué no te metes en una jaula? ¿Por qué no haces esto?
como deportivo, ¿no? De golpeo, de artes marciales mixtas o kickboxing o muay thai o habla. Y yo les digo, es que yo ya me medí varias veces y ya yo me quedé traumado. O sea, yo no me gusta pegarle a la gente. O sea, no me gusta, aunque sea deportivo, no me gusta hacerlo porque aunque sea deportivo, tú tienes que ir con la mentalidad de lastimar. O sea, si tú te metes a un ring o te metes en una jaula y te metes en buena onda, te hacen pedazos, te lastiman. Aunque es deportivo, tú tienes que entrar con una mentalidad de acabar con el oponente, ¿sí? Con el adversario. Ustedes vean a todos los peleadores con qué mentalidad entran a la jaula. Entran con una mentalidad depredadora, te voy a acabar, ¿sí? Te voy a ganar, te voy a noquear, te voy a lastimar. Y tienes que ir con esa mentalidad, porque si tú no entras con esa mentalidad te lastiman dentro de la jaula, dentro del ring, etc. Entonces, luego me dicen, ¿y tú por qué no entras y todo? Porque yo ya tuve suficiente. Yo ya tuve suficiente. Para mí la experiencia violenta ha sido muy dolorosa. Muy dolorosa, ¿por qué? Porque me ha dejado secuelas. Me ha dejado un trastorno de ansiedad generalizado, me ha dejado ataques de pánico. Entonces, para mí, la definición de violencia es muy diferente para aquella otra persona, para otra persona que necesita o quiere o le gusta competir o golpearse o intercambiar, no sé, impactos y derribos y lo que sea. Pues qué bueno, si ustedes, si alguien está viendo es peleador, qué bueno, yo no estoy en contra de los peleadores, ¿sí? Pero yo siempre he comentado y pensado esto, que los que ya hemos tenido demasiado, nos quedamos saturados y ya no queremos más. Entonces yo ya no quiero más. Yo lo que estoy tratando es salir de la violencia, pero salir de mi propia violencia, porque el problema cuando vives cuando vives una vida violenta, el problema es de que te quedas en un estado muy agresivo, ¿sí? Y no, o sea, imagínense que yo estoy tratando de salir de mi propia agresión, de mi propia violencia. Yo ya no quiero estar intercambiando, ni golpeando, ni nada. O sea, yo no quiero violencia, yo no quiero problemas con nadie. Y me pongo en un deporte o en una actividad que lo que necesita y requiere es generar negatividad y competitividad contra otro ser humano. Y está bien, yo lo valoro, yo no estoy en contra, ¿sí? No estoy criticando a los competidores o a los peleadores, no, para nada. Pues tienen si ellos no están tan traumados como yo, los felicito. Ojalá yo no estuviera así de traumado y yo quisiera competir, pero no me sale, ¿sí? Porque yo ya no quiero, no me interesa, ¿sí? A mí me dejó muy dolido esa vida, la verdad. Y entonces ahora lo que yo hago es ayudar a las personas a salir de la violencia. Yo no los capacito para entrar en la violencia o para vivir una vida violenta. Yo lo que hago con las personas es ayudarles a salir de la violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé lo que te hace y lo que le hace a tu familia. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí ya partimos de una definición, de una serie de conceptos diferentes, importantes. Uno de ellos es que tu entendimiento de violencia pudiera ser, y estoy especulando, pero si tú vives en un lugar donde no ves colgados de los puentes, donde no has visto decapitados, donde no has visto tortura, donde no has visto mujeres destazadas, donde no has visto secuestros, donde no te han tratado de matar, donde no te han tratado de asaltar. Si tú vives en un lugar donde la violencia máxima que has visto ha sido una pelea callejera o un asalto, pero a ti realmente no te ha pasado nada. ¿Por qué? Porque vives afortunadamente vives en un lugar relativamente tranquilo, pues tu definición de violencia es muy diferente, ¿sí? Y tus necesidades van a ser diferentes y tus proyecciones incluso van a ser diferentes. Hay personas que viven en esos lugares tranquilos y como viven en lugares tranquilos no ven la necesidad de aprender a defenderse. Dicen, pues, es que aquí está tranquilo, ¿yo para qué me aprendo a defender? No necesito. O hay personas que dicen, pues yo vivo aquí tranquilo y ya me compré un arma y tengo una pistola y pues con eso yo me siento seguro, lo tengo en la casa. Algún fulano se quiere meter a mi casa y pues, ¿sí?
lo advierto, le disparo y ahí muere y ahí quedó. ¿Sí? O sea, cada quien tiene sus ideas de cómo lidiar con su propio nivel de violencia, o sea, de su entorno, pues. Entonces, si tú vives en un lugar tranquilo, pues tus necesidades de seguridad, pues está bien, van a ser, pues, esas, ¿sí? Pues yo he visto que en mi barrio, en mi vecindario, en mi ciudad, pues a veces hay peleas callejeras, porque hay personas que son muy agresivas y a veces se quieren pelear con otros. Y tal vez tú podrías pensar, pues tal vez lo que yo necesito es aprender a pelear. Entonces vas y te metes en una escuela de MMA, o te metes en una escuela de box, o te metes en una escuela de kickboxing, o de jiu-jitsu, o de Krav Maga, o de lo que sea. Y tu perspectiva de defensa y de protección es aprender a pelear. Y ahí está. Y no lo critico, está bien. Pero es muy diferente a una persona, a las personas que vivimos secuestros, ejecuciones, extorsión, o sea, es muy diferente. ¿Por qué? Porque no lo solucionas con clases de kickboxing o con MMA o sea, no lo solucionas y no, vamos, incluso hasta lo empeoras con la perspectiva de ahora que soy peleador, ahora que sé hacer sparring, ahora que sé meter las manos, ya me puedo defender. Quiero verlo en donde vivimos nosotros. O sea, hay personas que dicen, lo que necesitas para defenderte es aprender a pelear, ¿sí? Aprender a pelear, y si tú sabes pelear, ya te sabes defender. Bueno, si crees que sabiendo pelear puedes lidiar contra un grupo de 4 tipos que te vienen a levantar y luego te van a destazar vivo, pues, ok, está bien. Si crees que aprender a pelear te va a evitar que te extorsionen, te defrauden o secuestren a tu mamá, ok, está bien, esa es tu perspectiva, es a lo que voy. O sea, tu definición de violencia es eso, y por lo tanto tu definición de seguridad es eso. O sea, crees que es peleas callejeras, kickboxing, ya sé defenderme, ok, fantástico, ¿sí? Pero en México no significa nada, honestamente, ¿sí? En Honduras tampoco, en El Salvador no lo creo, en Colombia no lo creo, en Venezuela no lo creo, en Ecuador no lo creo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lugares que no se resuelve con, sí, hacer kickboxing. O sea, ¿sí? Yo no quedo a tantas personas y eso no significa nada, ¿sí? En lugares como este, ¿sí? Entonces es diferente, pues. Es totalmente diferente. No estoy demeritando a las personas que hacen kickboxing o boxeo o jiu-jitsu o MMA. No las estoy demeritando. Pero deben de entender que hay niveles de violencia. Por ejemplo, si nosotros... Voy a ir un poco a mi sistema. ¿Sí? Mi sistema Combatives definimos la violencia en 4 escenarios. ¿Sí? El escenario 1 o primero, el más básico, es el escenario de la riña. Y sí, es un escenario de violencia, ¿sí? Y hay que aprender, porque efectivamente sí existen las riñas. Pero dentro del escenario de la riña tenemos subconceptos. Y entendemos la riña como riña simple y riña compleja. Riña simple es cuando tú estás 1 a 1 con una persona que no saca armas, que tienen más o menos el mismo peso, fuerza y capacidad aproximada, y entablas una riña y un intercambio de agresiones físicas con alguien. Eso es una riña simple. Nadie se mete, te peleas con un fulano y ahí acabó, ¿sí? Alguien queda noqueado, alguien queda ya no quiero pelear, ya me dolió, y alguien se rinde y ahí acabó. Esa es la riña simple. Y muchas personas definen sus entrenamientos como si todo en seguridad fuera riña simple. O sea, entonces yo voy a meterme a aprender a pelear porque a lo que me puedo enfrentar son a riñas simples. Ok, si en tu entorno, en tu país, porque vives en Dinamarca o vives en Estados Unidos, en ciertas zonas, o vives en Canadá, o vives en Berlín, o vives en Suecia, o vives en España, o no sé dónde, donde las probabilidades de una riña simple son altas por el tipo de entorno en el que te desenvuelves, pues no es mala idea que aprendas a pelear, ¿ok? Pero no podemos pensar que todo mundo va a vivir la violencia así, porque
Digo, vete entonces a África, o vete a Irak, o vete a Siria, o vete a Michoacán aquí en México, y vamos viendo de qué sirve tu kickboxing o tu MMA o lo que sepas de combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entonces, la riña simple existe, hay que saber, sí, pero no es lo único. Y luego, en Combat Tips tenemos la definición de riña compleja. Riña compleja es cuando ya no es 1 contra 1, sino 1 contra 2 o contra 4, ¿ok? O contra 3 o contra más, o cuando es 1 contra 1, pero el otro está mucho más pesado, mucho más fuerte, drogado, capaz, experimentado, etc. O esa persona, el agresor, o con el que te estás teniendo la riña, saca un arma. Entonces, si un agresor saca agarra una piedra, o saca un cuchillo, o saca un tenedor, o saca un bat, o saca una pistola, pues ya no es una riña simple, ya es una riña compleja, ¿verdad? Y la riña compleja requiere de otras capacidades y herramientas y formas de pensar. ¿Por qué? Porque ya es otro escenario totalmente diferente, por mucho más violento y peligroso que una riña simple contra alguien que pues se van a dar nada más ahí un tiro, van a sacar su coraje y luego ya, amigos, ya pasó. Pues digo, eso es diferente, ¿sí? A mí me tocó ver una riña muy dura, muy fea, entre dos albañiles, dos trabajadores de la construcción. Y yo estaba chico, tenía yo como 6 años o 7 años y todavía me acuerdo. Se hicieron de palabras y uno sacó un martillo de construcción, un martillo largo, y el otro sacó una pala, ¿sí? Sacó una pala y se empezaron a dar martillazos y palazos. O sea, un palazo y un martillazo y se hicieron pedazos. O sea, eso no es una riña simple, eso es una riña compleja, eso es una riña peligrosa, ¿sí? Diferente, ¿sí? Yo es lo que creo, o sea, por ejemplo, cuando vino los Gracie y vinieron con este concepto, muy bueno, por cierto, pero limitado, de el 90% de las peleas acaban en el piso. En primer lugar, no es necesariamente cierto, porque muchas peleas acaban con un knockout, o sea, alguien acaba inconsciente y acaba en el piso, pero no necesariamente que el 90% sea un revolcón en el piso. Yo podría decir que el 90%, vamos a hacerles caso y decir que los Gracie dicen que el 90% de las peleas acaban en el piso. Ok, vamos a hacerles caso y vamos a decir que el 90% de las peleas acaban en el piso. Sí, el 90% de las riñas simples, de las peleas que yo digo de secundaria, de preparatoria, se hace la bolita y pelea y nadie más se mete. Y si nadie más se mete y tú vas a hacer una pelea de caballeros o le traes coraje a alguien y se van a dar un entre porque se traen ganas y se van a golpear y luego se van a dar las manos y bueno, ya sacamos nuestro coraje, ya somos amigos y ya no nos vamos a molestar. Bueno, pues técnicas como Gracie Jiu-Jitsu o como MMA pues, te van a servir, claro que te van a servir, ¿sí? Pero esos son, yo digo, peleas de prepa, peleas de secundaria, ¿sí? Ya peleas callejeras en barrios pesados, ¿sí? Peleas campales, peleas con cadenas, peleas con piedras, con ladrillos, que el otro agarra y te empieza a patear en el piso hasta que te mata. O sea, eso ya es otro calibre y eso no se resuelve con el 90% de las peleas callejeras son en el piso y por lo tanto tienes que hacer grappling y eso es lo que te saca adelante. Digo, eso ya es una estrategia de marketing, ¿no? Entonces, vamos, hay que entender que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo una riña simple a una riña compleja, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tuve una riña con un taxista y yo pensé que iba a ser una riña simple. Y cuando se bajó del carro, yo me bajo de volada y cuando lo atajo me tira un golpe al estómago, pero yo pensé que era un golpe. Afortunadamente bloqueé de lado, le alcancé a meter un arm drag y cuando lo giro y lo derribo, se escucha ping, 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 se escucha el desarmador, un maldito desarmador. Me trató de clavar un desarmador. Y yo pensé que era una riña simple, o sea, yo pensé que me quería sacar el aire, pero no me quería sacar el aire, me quería sacar las tripas, porque me aventó un desarmadorazo. Entonces, vamos, hay que abrirse un poquito la cabeza y entender que no todo es peleitas de secundaria y de preparatoria.
No todo es bullying escolar, amigos. Tú estás pensando, muchos entrenadores, peleadores, coach, influencers, youtubers, maestros de artes marciales, incluso maestros de defensa personal, tratan todo como si las peleas fueran como peleitas de prepa, de la secundaria, del high school. Y ahora ni siquiera, porque yo he visto chavos que se apuñalan en la prepa, o sea, en el high school o en la secundaria. Chamacos que se vuelven locos en la primaria llegan y empiezan a apuñalar al amiguito, bueno, al amiguito no, al bully o al que le molestaba. Entonces, no traten ustedes de reducir las peleas son así. No, espérate, las peleas no nomás son así, las peleas son muy complejas y pueden salir muchas cosas mal. Y eso nada más estoy hablando de los subconceptos de riña, simple y compleja. Vámonos al asalto, que es el segundo escenario. Asalto simple y asalto complejo. A ver, asalto simple. El asalto simple es un intercambio duro pero simple, donde el agresor te pide tus pertenencias y tú se las das y se supone que no te lastima. O sea, el asaltante te dice, dame tus cosas o te lastimo. Y entonces tú le das tus cosas, le das tu dinero, tu carro, tu celular, lo que sea, y se supone que el asaltante se va. ¿Ok? Ese es el asalto simple, donde lo recomendable es ceder las pertenencias. Pero entonces muchos instructores de defensa personal, instructores de artes marciales, instructoras, coach, peleadores, asesores y gente tienen la opinión de que todos los asaltos son así. Y entonces te recomiendan, bueno, en un asalto tienes que ceder tus pertenencias y no va a pasar nada. Bueno, no están tomando en cuenta que hay algo que se llama asalto complejo. Y el asalto complejo es algo mucho más complejo, complicado. ¿Por qué? Porque tú le das tus pertenencias al asaltante y el asaltante aún así, aunque tú le das tus pertenencias, el asaltante porque venía drogado, de mal humor, porque lo viste a los ojos, porque pensó que lo reconociste o por cualquier otra razón, el asaltante te ataca y te trata de apuñalar, te trata de disparar, te trata de lesionar, aunque tú le hayas dado tus cosas. O el asaltante te trata de secuestrar. Ha habido secuestros que empezaron como asaltos. Empezó como asalto y acabaron secuestrando a la persona. Entonces, pues ese es un asalto complejo. Y el tipo de capacidades, de herramientas que necesitas son diferentes. No nomás necesitas capacidades negociadoras y, vamos a decir, de desescalamiento verbal y para que no te acuchillen y que tú les des sus cosas, sino también necesitas sobrevivir ya a ese tipo de situaciones. Vámonos, por ejemplo, al tercer escenario, privación de la libertad. No es lo mismo que unos chamacos, unos bullies, unos niños bullies, encierren a un niño en el baño y lo molesten. Esa es una privación de la libertad. Le están restringiendo su libre tránsito al niño. No es lo mismo que un grupo de niños se lleve a un niño a un baño y lo empiece a lastimar, que es terrible, no estoy diciendo que sea menos feo, a que cuatro tipos levanten una mujer, se la lleven, la violen, la maten y la despedacen. Pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan, y es que la privación de la libertad es así nada más. No, espérame, la privación de la libertad es de muchas formas. Aquí en México te levantan, cuando dicen te levantan te agarran, te secuestran, pero muchas veces no te secuestran, no creas que para sacarle dinero a tu familia. Te secuestran para destazarte y comerte. O sea, así como lo oyen, ¿sí? ¿A poco creían que no había canibalismo? ¿Sí? En el mundo del crimen organizado hay canibalismo. Se comen a las víctimas, los despedazan y luego, órale, a comer. Así como lo oyen, ¿sí? Entonces digo, ¿vamos a hablar de violencia? Pues vamos a hablar de violencia, pues es diferente, ¿no? Entonces, si tú generas herramientas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú vas como mujer, tú vas a un entrenamiento con un asesor o con un instructor de defensa personal o de defensa o de artes marciales. Tú como mujer y dices, es que a mí ya me quisieron agarrar de la mano y me quisieron jalar o algo así. Y el instructor te enseña a zafarte ese agarre y a correr, lo cual está genial. Pero el instructor también te tiene que enseñar, o instructora, que no nada más es me zafo de la mano y corro, porque de repente te están agarrando no entre uno, sino entre dos, o te agarran un abrazo de oso, o te ponen un cuchillo en el cuello y órale, súbete, a ver, chamaca, súbete al carro y métete a la cajuela.
y te mueres, ¿sí? O sea, no vas a volver a ver a tu familia. Entonces, estas resoluciones como bastante reduccionistas, donde, bueno, todo escenario de privación de la libertad es que el acosador viejo rabo verde quiso agarrar a la señorita y la quiso meter en un callejón y agarrarle y tocarla indebidamente, y bueno, si tú aprendes técnicas para zafarte un agarre y correr, ya con eso lo solucionas. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera así de fácil, porque no lo es. ¿Sí? Entonces no nada más es técnicas para zafarme una garra de muñeca, sino tienes que saber otras técnicas, porque los niveles de violencia dentro de la privación de la libertad son muchos. Vamos al último escenario, homicidio, ¿sí? Una cosa es el homicidio doloso y otra cosa es el homicidio culposo. Una cosa es de que alguien accidentalmente te pegó un empujón, te tiró por las escaleras en un coraje y te desnucó, a que seas víctima de un contrato, que porque, no sé, el socio o la familia de no sé quién, o te confundieron, o tú hiciste algo que fue en contra de los intereses de alguien más, y entonces ese fulano contrata a unos sicarios y vienen y te matan, ¿sí? Y entonces estamos hablando de un alto nivel violento. No es lo mismo ser, vamos a ser víctima de un asesino serial, no es lo mismo a víctima de una persona que nunca había matado, pero que pierde el control y te trata de acuchillar. O un tipo que es un payaso, un prepotente, y se compra un arma de fuego y se le hace fácil traer un arma de fuego, y un día en una riña se enoja contigo y se le hace fácil sacar la pistola y dispararte. Pues lógicamente no es lo mismo, son cosas diferentes, ¿sí? Y no podemos nosotros pensar que todo el homicidio es nada más dentro del asalto, o el homicidio es dentro de un tipo que se volvió loco y te quiso acuchillar dentro de tu baño. O sea, el homicidio tiene también muchas escalas y muchos matices y muchos escenarios dentro del mismo escenario del homicidio. Y de la misma manera, el homicidio simple y el homicidio complejo son dos cosas diferentes. El homicidio simple es un homicidio más que nada culposo. Y el homicidio complejo es el homicidio doloso, que viene con depredación, con alevosía, ventaja, planeación. Y bueno, a ver, ¿tienes las capacidades para lidiar con un depredador? ¿Con alguien que está entrenado, que sabe manejar un arma? Digo, pues es que es diferente, ¿sí? Entonces, repito, tal vez tu definición de violencia no es la misma que la mía. Tal vez no es la misma, ¿sí? Tal vez para ti violencia son riñas callejeras. Tal vez para ti violencia es que le griten feo a una mujer en la calle. Tal vez para ti violencia es un asalto. Y ya. Y hasta ahí. Y eso es lo que tú imaginas que es violencia. Y tú crees que lo que necesitas para defenderte, o lo que necesitas enseñar, si es que tú eres instructor y tienes esta percepción de violencia, nada más son estas herramientas determinadas de defensa, y con eso es suficiente. Bueno, supongo que es suficiente si vives en Boston, en los mejores barrios de Boston, o vives en los mejores barrios de Miami, o vives en, no sé, Beverly Hills, o si vives en Copenhague. Supongo que eso es suficiente. Pero si vives en México, o vives en Colombia, o vives en Venezuela, o en Honduras, o en El Salvador, o si vives en Belice, o si vives en los barrios bajos de Estados Unidos, o en los guetos de Francia, o de Berlín, de España, o de no sé, Alemania, o si, no sé, vives en África, o vives, pues lógicamente tus herramientas de protección necesitan ser otras. Y sobre todo se deben de enfocar más a la prevención, no a la reacción, a la prevención. Yo lo he dicho muchas veces, yo no enseño a la gente a pelear, yo no enseño a la gente a pelear, yo enseño a la gente a pensar. Son dos cosas enteramente diferentes. Saber pelear no es igual a saber pensar, así de simple. Mucho más personas han sobrevivido escenarios extremos de violencia porque supieron pensar, no porque supieron pelear. Ahora, si tú sabes pensar y sabes pelear, perfecto, pero la prioridad es la astucia y la inteligencia para poder lidiar con todo este tipo de cosas, ¿sí? Contra situaciones que van más allá de tus capacidades físicas individuales. Entonces digo, si no captan eso, pues está complicado, ¿no?
Ya me tengo que ir. Entonces, yo les invito a que hagan un ejercicio interno, personal, de que sepan ustedes definir en sí mismos qué es violencia para mí. O sea, yo donde vivo, ¿qué es lo que yo pudiera enfrentar? Si yo vivo en, no sé, a ver, déjame pensar en un lugar. Si yo vivo en Toronto, bueno, Canadá, realmente, ¿qué tipo de escenarios violentos hay aquí en Toronto? Bueno, pues hay, de repente, en los bares hay riñas. Ah, bueno, y a ti te gusta ir a los bares, pudieras quedar atrapado en una riña, pues tal vez sea bueno que aprendas a pelear. Supongo que eso pudiera ser bueno. Ah, pero yo no voy a bares, no me interesa, no tomo, de hecho no salgo a ningún lado y nunca veo un escenario violento. Ok, pues tal vez ni siquiera necesitas aprender a defenderse. ¿Sí? Ah, pero yo vivo, a ver, otro fulano. No, pero yo vivo en Caracas. Yo vivo en las favelas de Brasil, o vivo en Brasil al lado de las favelas, etcétera. Bueno, pues entonces, lógicamente, necesitas otro tipo de herramientas más preventivas, de uso, vamos a decir, estratégico de la seguridad y la protección, y de ahí, pues también herramientas reactivas, etcétera. Pues claro que sí. Yo déjenme decirles, por ejemplo, que creo que ese es un constante en todos los países de tercer mundo y tal vez en los países de primer mundo. Aquí en México yo les puedo decir que la policía no sirve para nada. O sea, yo les puedo decir que si te están matando, asaltando, secuestrando, o alguien se está metiendo a tu casa, o alguien te amenaza, o lo que sea, extremadamente violento, tú hablas a la policía y van a llegar 1 hora tarde si es que llegan. Entonces aquí en México te rascas con tus propias uñas. Y esa es la realidad. Si me están viendo mexicanos no me van a dejar mentir. Esa es la verdad. ¿Sí? Tú te ves una situación potencialmente peligrosa, ves a un agresor que se ve que es peligroso y que te puede hacer daño, tú le hablas a la policía, oigan, hay una persona aquí sospechosa que está agresiva, que no sé qué, pudieran llegar media hora después. Y si tú les hablas en medio de una balacera de, me están balaceando, o no sé qué, o me quieren violar, o me quieren secuestrar, bla, bla, no llegan, no vienen. Entonces los ciudadanos en México estamos solos. Sí. Y por eso necesitamos aprender a defendernos. Bueno, ya ni hablemos de las mujeres. Las mujeres están totalmente solas en México. Una mujer que es golpeada, violada, abusada y lastimada, va a hacer una denuncia y no le hacen caso. No le hacen caso, olvídenlo. Si me están viendo mujeres, están solas. Y lo más curioso y extraño es que las que menos entrenan defensa personal son las mujeres, lo cual me parece un acto totalmente negligente, porque el grupo más vulnerable hoy por hoy en México son las mujeres. Pero eso sí, a quemar, a marchar, a pintarrajear, a vandalizar, pero nada de entrenamiento, nada de capacitación, nada de nada. Nada más yo, órale, poder para las mujeres. Qué bueno, yo festejo que las mujeres levanten la voz y que traten de hacer un cambio social. No estoy diciendo eso, no se confundan. Yo apoyo el cambio social propuesto por las mujeres, pero bien hecho, no radicalizado, no fanatizado. Bien hecho, ¿sí? Sin radicalizaciones, sin feminismos extremos. Eso sí no estoy de acuerdo. Pero lo que sí señalo es que ¿dónde están las mujeres cuando entrenamos? Son las grandes ausentes. Todos los seminarios que doy, en todos lados, 95%, 99% son hombres. Cuando las que más deben de aprender a defenderse son las mujeres. Entonces sí me parece extremadamente negligente, totalmente negligente, yo no entiendo. Si están viendo cómo las están violando, las están matando, y no quieren aprender a defenderse, bueno, pues yo ya no puedo hacer nada. Y parece ser, y a eso voy yo, parece ser que su definición, la definición de la violencia que tienen las mujeres, parece que no es suficientemente terrible y brutal para que tomen acciones y cartas en el asunto, porque pues son las grandes ausentes. A mí me sorprende, ¿sí? Y esto sí es una regañiza a las mujeres, y sí es un reclamo a las mujeres. A ti sí te estoy reclamando, mujer, te estoy reclamando. Sí, te estoy reclamando, ¿sí?
porque tú eres la más vulnerable y es la que menos entrena. Síguele así. Espera tú el cambio social. Espérate a que todos los hombres cambien y que ya no haya depredadores en el mundo, que ya no haya violadores, que ya no haya machitos. Tú espérate. Mientras tanto, pues enciérrate en tu casa, porque yo creo que es lo mejor que puedes hacer, porque mientras tanto, de aquí a que venga el cambio social, mediano y largo plazo, las cosas van a seguir igual y ustedes van a seguir siendo el grupo más vulnerable hoy por hoy y el que menos aprende a defenderse. Entonces, me parece la incongruencia total y la falsedad total y la negligencia total por parte de ustedes, ¿sí? Y sí, se los digo de frente, ¿ok? Pero repito, tal vez su definición de violencia no es suficientemente fea todavía. Para mí sí, porque sí he visto cosas muy feas, he estado en cosas muy feas y mi concepto de violencia es un poquito diferente, ¿sí? Al fulano que vive en el primer mundo y que no se ha expuesto y no ha visto lo que nosotros hemos visto aquí en el tercer mundo, donde realmente se pone cabrón, ¿sí? En fin, les dejo ese en vivo, espero les ayude en algo. Hasta luego.